la Odisea de Christopher Nolan y les voy a contar datos relevantes, mi crítica y bueno, todo lo que deben de saber antes de verla. Además ya está todo listo para el cierre del Mundial y una película de terror emblemática regresará a la pantalla grande. De esto y más hablaremos en Popcast, las noticias de la semana. Yo te cuento qué hay en tendencia y tú decides qué ver. Yo soy Violeta Moreno, ¡comenzamos! Yo estoy muy emocionada porque acabo de salir del cine, ya vi La Odisea y sí, esta película confirma por qué el director Christopher Nolan sigue siendo pues uno de los artistas más ambiciosos del cine contemporáneo en una época dominada por el CGI. Resulta fascinante ver una cinta que apuesta por construir su universo de manera bastante artesanal. Esa decisión no solo se nota de lo que se habla, porque a ver, yo sé que mucha gente dice, no, yo no sé si voy a ir a ver la película. Ustedes formen su propio criterio, por favor, porque aquí pues se siente cada plano. Y en mi opinión, visualmente para mí es una obra deslumbrante. Cada imagen está pensada con un nivel de detalle que convierte la pantalla en un espectáculo audiovisual. Bueno, también es constante, no para en ningún momento, nunca sacrifica la historia por el impacto, por supuesto, y al contrario, todo está pues al servicio del viaje. Fíjense, aquí las actuaciones sostienen el peso emocional de la película y hacen que un relato tan épico se sienta profundamente humano. Nolan se toma su tiempo para desarrollar la historia, pero ese ritmo termina envolviéndote hasta que casi sin darte cuenta han pasado 3 horas, porque sí, dura aproximadamente 2 horas 50 y yo en ningún momento dije, ay, qué flojera, ya que acabe. No, me mantiene con la tensión, con expectativa todo el tiempo. Para mí, La Odisea es una película magistral, es ambiciosa, es emocionante, es técnicamente impecable. Hasta ahora es lo mejor, a ver, en mi opinión, es lo mejor que yo he visto este 2026 y una de esas experiencias que recuerdan porque el cine cuando está en las manos correctas sigue siendo capaz de sorprender. A ver, sabemos que Christopher Nolan tardó muchos años en hacerla. O sea, aquí te cuento la historia detrás de La Odisea de Nolan. Fíjense, Christopher Nolan ha contado que a los 16 años, al ver un documental en formato IMAX, quedó fascinado con la inmersión que producía esa tecnología. Desde ese entonces pensó, ¿y si algún día pudiera hacer una película dramática completamente filmada así? Bueno, ese sueño terminó materializándose precisamente con La Odisea, la primera gran producción rodada íntegramente en IMAX. Por eso hay que verlo en este formato. Vayan a verla nada más en IMAX, por favor. Estuvo cerca del mundo de Homero hace más de 20 años. Fíjense, en 2004 Nolan fue considerado pues para dirigir Troya, aunque finalmente no ocurrió. Durante ese proceso imaginó escenas y conceptos visuales relacionados con la guerra de Troya que nunca olvidó. Algunas de esas ideas terminaron encontrando su lugar para por fin hacer esta película, pero también esperó el momento adecuado, o sea, no siempre estuvo listo. Después del enorme éxito que tuvo con Oppenheimer, Universal le dio la confianza y el presupuesto para convertir este proyecto en realidad. Y sí, el propio Nolan reconoce que su triunfo fue lo que le abrió la puerta para hacer la película exactamente como la imaginaba. Recordemos que ganó el Oscar por Oppenheimer y bueno, no quería hacer solo una adaptación, como que él no quería decir, solo me voy a basar en este cuento tan clásico de Homero. En entrevistas ha explicado que buscaba cubrir un vacío en el cine, o sea, una adaptación épica de La Odisea hecha con los recursos actuales, pero utilizando la mayor cantidad posible de efectos prácticos y escenarios reales, 100% reales. También afirmó que quería contar la historia pues, de una forma contemporánea para que conectara con el público que hoy, igual que el poema, pues conectó con su audiencia hace casi 3000 años. Una de sus frases más interesantes es que pues siente que La Odisea ha estado presente en toda su filmografía. Y bueno, para él es una historia sobre la familia, también el regreso a casa, la guerra, el tiempo, el amor
y, muy importante, la pérdida. Además, temas que aparecen una y otra vez en películas. Obviamente, si conocen la filmografía de Nolan, podrán verlo también como en Interstellar, en Dunkerque, incluso Oppenheimer. Así que sí, hay mucho de este cine en todas sus películas. Pero aquí les tengo los puntos para entender mejor La Odisea de Christopher Nolan. Aunque comienza después de la guerra de Troya, la cinta realmente trata sobre el regreso a casa de Odiseo. Es una aventura, pero también una historia sobre resistencia, identidad y cuánto puede cambiar una persona después de la guerra. Odiseo no es el héroe perfecto, olvídense del típico protagonista noble. Aquí Odiseo gana más por su inteligencia, por su astucia, que por su fuerza. Él pues miente, engaña, improvisa, como que busca ahí las maneras de sobresalir y muchas veces sus propios errores complican el viaje. Fíjense, este dato que estuve buscando fue él, bueno, no que estoy buscando, solo lo sabemos, fue él quien ideó el famoso caballo de Troya, pero aquí se los van a desmenuzar de una manera bien, híjole, como muy bien pensada. El viaje dura, pues ya sabemos, 10 años, la guerra terminó, pero volver a Ítaca le toma otra década. Entre dioses, monstruos, naufragios, maldiciones, el viaje se convierte en una prueba constante. Aquí los dioses son personajes clave en este mundo, pues ellos intervienen directamente en la vida de los humanos. Vemos a una Atenea que protege a Odiseo, protagonizado por Zendaya, mientras Poseidón hace prácticamente todo para impedir que llegue a casa. Así que no esperen solo monstruos. Sí aparecen criaturas como Cíclope, interesantísimo. No les quiero contar mucho para que por favor vivan esta experiencia, pero las sirenas, esa escena de las sirenas me cautivó, así como a estos hombres, ya la verán. Pero aquí la Odisea es muchísimo más que fantasía. Es prácticamente un relato sobre el hogar, la familia y el tiempo y las decisiones que cambian toda una vida. Si conoces estos puntos antes de entrar al cine, vas a entender mucho mejor por qué La Odisea ha sido considerada una de las historias más influyentes de todos los tiempos y ahora Christopher Nolan la lleva a otra dimensión, se los prometo. Vayan a verla, no se dejen llevar por todo lo que comentan en redes o por personas que no han visto la película. Si les gusta o no, eso ya queda después de que ustedes vayan al cine. Pero si ustedes quieren entender más sobre el cine de este director británico, les tengo las películas clave para entender mejor el cine de Christopher Nolan y también su mente. Así que empecemos con una que es prácticamente parte del inicio de su carrera, que es Memento. Aquí entiendes la obsesión más grande de Nolan, que es la narrativa como experiencia. La película está contada al revés porque el protagonista pierde la memoria a corto plazo y en lugar de explicártelo, pues aquí el director hace que tú mismo lo sientas, que nadie te lo cuente. No quiere que observes al personaje, quiere que vivas su confusión y desde aquí queda claro que, pues, para Nolan la forma de contar una historia es tan importante como esa historia o esa narrativa misma. La segunda es Inception o El Origen. ¿Quién no se acuerda de esta película? Pues aquí parece que Nolan conquistó al público masivo. Y sí, hay sueños dentro de sueños, reglas complejas y totalmente diferentes, niveles de realidad que van cambiando todo el tiempo, pero todo ese rompecabezas existe por una razón: hablar de la culpa. Y aquí John Cobb, que es el protagonista, ya sabemos, por Leonardo DiCaprio, intenta entrar a la mente de otra persona para implantar una idea. Sin embargo, también busca escapar de la suya y mientras más profundo entras a esos sueños, más lento pasa el tiempo y más difícil es distinguir entre lo que recuerdas, lo que deseas y lo que es real. A mí me voló la cabeza ese guión, qué barbaridad. Pero bueno, eso es muy Nolan, usar una idea gigantesca para hablar de las emociones profundamente humanas. La tercera película que yo pondría es El Gran Truco. Si quieres entender la mente del director, esta quizás sea la película pues más importante para hablar de lo que él piensa o le gusta aterrizar. Habla pues de dos magos, pero en realidad habla también de la obsesión. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por ser el mejor? Aquí entiendes otra constante que hay en su cine, que es el sacrificio. En las películas de Nolan el talento nunca es suficiente. Sus protagonistas siempre
pagan un precio enorme por conseguir lo que buscan. Y como un buen truco de magia, la película te engaña, aunque desde un principio ya te había mostrado toda la verdad. Y vámonos a mi favorita, que lo he comentado en muchas ocasiones. Ay, Interstellar. Muchos creen que Nolan es un director frío, demasiado técnico, hasta que ven esta película. Y sí, habla de agujeros negros, relatividad, dimensiones, física cuántica, ciencia compleja, pero en el fondo es una historia sobre el amor, la familia, el peso del tiempo y también el dolor que deja ir a quienes más quieres. Y bueno, la música de Hans Zimmer, le convierte el espectáculo en un espacio, en algo casi espiritual. Ay, Interstellar parece venderte una aventura espacial y termina rompiéndote el corazón. Para mí sigue siendo mi favorita, así que pues si no la han visto, porque sé que hay gente que me ha comentado de, ay no, yo no he visto todavía Interstellar, ¿qué? Se estrenó en 2014, por favor, vayan a ver esta joya. Bueno, la pueden ver en plataformas digitales, está ahí. Ustedes platíquenme cuál es la película que más les ha hecho entender la mente o el alma de Christopher Nolan. Cambiemos totalmente de tema, nos vamos a ir a la música ahora porque Madonna hace historia otra vez. Confessions 2. Debuta con el número 1 con este álbum cuando muchos pensaban que Madonna ya había alcanzado todos los récords posibles. La reina del pop volvió a sorprender con su nuevo álbum. Ahí está, Confessions, que es este volumen número 2 que debutó directamente en el número 1 Billboard 200, convirtiéndose en el 10º disco de Madonna en alcanzar la cima de esta lista. Con este logro iguala a The Beatles con 10 discos número 1 y se convierte en la primera artista femenina, escuchen, la primera, en conseguir un álbum número 1 en 5 décadas consecutivas. Y lo más interesante es que este proyecto no busca repetir el pasado, sino rendir homenaje a uno de los álbumes más importantes de su carrera, ¿sí? Confessions on a Dance Floor, lanzado en 2005 y considerado uno de los mejores álbumes de la música del siglo XXI. Y esta secuela, pues dice que Madonna vuelve a trabajar con el productor Stuart Price, que mezcla, sabemos, la electrónica, un poco de pop, pero también hay letras muchísimo más personales. Prácticamente sí funciona como una confesión. Detrás del ritmo hay historias que habla de duelo, de pérdida, de resiliencia y reinvención. La propia cantante ha contado que gran parte del álbum nació después de atravesar momentos difíciles en su vida personal y esto convirtiéndolo en algo que hacen muchos artistas, transformar el dolor en letras, en música. Además, el disco incluye colaboraciones con artistas de una nueva generación como Sabrina Carpenter y Faith, una muestra de que Madonna no solo celebra su legado, sino que sigue conectando con el presente. A sus 67 años, señoras y señores, Madonna demuestra que sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música pop, porque mientras muchos artistas viven la nostalgia o que quieren regresar y no, ellos siguen escribiendo nuevos capítulos de su historia. Y hablando de Madonna, ya sabemos que se está alistando para la clausura del Mundial 2026. ¿Y qué creen? Se confirmó que Justin Bieber se suma al elenco del primer show de medio tiempo en la historia, de una final de la Copa. Ya sabemos, compartiendo escenario, ya Madonna, Shakira, BTS, en un evento que busca convertirse en el equivalente futbolístico del espectáculo del Super Bowl. ¿Y ustedes qué opinan? Fíjense, el show se realizará ya este domingo 19 de julio en el New Jersey Stadium y contará con la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay. Además, tendrá un propósito solidario, recaudar fondos para impulsar proyectos de educación infantil en todo el mundo. Pero eso no es todo, porque también participarán Burna Boy, que canta con Shakira, obviamente Die Die, este tema de este mundial, el director de orquesta Gustavo Dudamel, convirtiendo este espectáculo en uno de los eventos musicales más ambiciosos que ha organizado, podremos decirlo, la fiesta futbolera. Será la primera vez que una final del mundial tenga un espectáculo de medio tiempo con
este formato. O sea, es una apuesta que busca conquistar no solo a los aficionados al fútbol, sino también a millones de amantes de la música alrededor del mundo. ¿A quién quieren ver ustedes? El descanso del partido seguramente podría extenderse de unos 25 a 30 minutos para hacer posible el montaje y desmontaje del escenario. Cambiemos, pero nos vamos ahora a uno de los clásicos de cine que regresan. Freddy Krueger estará de vuelta. Prepárense todos porque sí, al parecer volverá. Volverán a tener miedo a quedarse dormidos porque Freddy Krueger regresa oficialmente a la pantalla grande. Después de más de 15 años sin una nueva película de Pesadilla en la calle del infierno o A Nightmare on Elm Street, Paramount Pictures confirmó que ya desarrolla una nueva versión del clásico creado por Wes Craven en 1984. A ver, el proyecto estará a cargo de Paramount Primal, que es el nuevo sello del estudio especializado en el cine de terror, y contará con un detalle que emociona a los fanáticos. La familia de Wes Craven participará como productora con el objetivo de respetar el legado del creador original. Por ahora no hay director, no hay un elenco ya confirmado, ni fecha de estreno. Tampoco se sabe, pues, quién será el nuevo protagonista que se pondrá en el icónico suéter rojo con verde y el guante de cuchillas que inmortalizó Robert Englund durante varias décadas. Su interpretación convirtió al asesino de las pesadillas en uno de los villanos más reconocibles de la historia del cine, al nivel, yo podría decir, de Michael Myers, de Jason Voorhees, de Ghostface. Bueno, más para mi época. La pregunta es que yo diría, o más bien, les hago a ustedes esta pregunta. ¿Aceptarían a un Freddy Krueger o creen que Robert Englund simplemente es irreemplazable? ¿Ustedes qué opinan? ¿Están abiertos a ver una película de Freddy Krueger nueva en esta época? Cuéntenme en los comentarios. Y hablando de terror, Prime Video presenta una nueva serie basada en Carrie de Stephen King, la clásica novela de, obviamente, este autor que nos ha regalado joyitas. Esto convertido ahora en una miniserie de 8 episodios bajo la dirección de Mike Flanagan, el creador detrás de éxitos como La Maldición de Hill House. Y si esperaban un simple remake de la película de 1976, la respuesta es no. Flanagan aseguró que esta versión será una reinterpretación moderna de la historia. Mantendrá la esencia de Carrie White, la joven, recordemos, con superpoderes, así ya saben, locos, telequinéticos, que sufre el rechazo de sus compañeros y el fanatismo religioso de su madre. Lo que sí es que se traslada el terror a la era de las redes sociales, donde el acoso escolar puede hacerse viral en cuestiones de segundos. Uno de los detalles que más han llamado la atención es que Mike Flanagan adelantó que la icónica escena del baile de graduación, ¿recuerdan? Bueno, pues será completamente diferente a todo lo que hemos visto en películas anteriores. ¿Qué tal, Vámonos ahora con adelantos o los estrenos que ya están próximos a llegar a la pantalla grande, y estoy hablando de que Tom Cruise presentó el primer adelanto de Bigger, la nueva cinta del director mexicano Alejandro González Iñárritu, y todo apunta a que será uno de los estrenos más ambiciosos del año. Pero olvídense del héroe que salva al mundo, ahí estamos viendo las imágenes. Olvídense de todo eso, de que Tom Cruise haciendo las escenas de riesgo. No, aquí interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero, considerado el hombre más poderoso del planeta, cuya empresa provoca un desastre ecológico de escala global. Ahora tendrá que convencer al mundo de que él mismo puede evitar la catástrofe que ayudó a crear. Eso terrorífico, así que la película mezcla, pues hay comedia negra, hay sátira política, hay drama. Uno de los aspectos que más ha sorprendido a la transformación es todo lo que ha hecho Tom Cruise físicamente. O sea, el actor aparece con prótesis, dientes postizos, sobrepeso, una peluca con entradas pronunciadas y un marcado acento sureño, Incluso él mismo confesó que ha sido uno de los personajes más difíciles de construir en toda su carrera. Imagínense, en 40 años, porque no solo debía cambiar su apariencia, sino su personalidad completamente distinta a todo lo que había hecho antes. Aquí el reto no fue solo para Cruise, también para González Iñárritu, pues porque Digger representa su regreso al cine en inglés. Después de
Revenant, El Renacido, por la que Leonardo DiCaprio por fin ganó el Oscar, y una historia que llevaba pues desarrollando durante casi una década. El director ha explicado que querían hacer una sátira sobre el poder, la ambición, la obsesión humana para controlar el mundo. Uy, nada alejado de la realidad, ¿verdad? Pero sin perder el lado emocional de los personajes. Viggo ya está generando conversación rumbo a la temporada de premios. Tom Cruise podría recibir este Oscar, ya lo veremos, no nos adelantemos. Esta cinta llegará en octubre de este año y yo ya muero por verla. También tuvimos o pudimos ver otro avance, que estoy hablando del desierto de Arrakis, que vuelve a llamar. Y sí, el primer vistazo de Dune, parte 3, ya pude verlo en un evento global con distintos lugares que se estuvieron conectando: Chicago, Londres, Abu Dhabi, obviamente Ciudad de México. Y ya tiene a los fanáticos analizando cada segundo. La tercera película de Denis Villeneuve promete cerrar una de las trilogías de ciencia ficción más aclamadas de los últimos años. Y el tráiler deja claro que el tono será esta vez mucho más oscuro, más político y mucho más emocional. La historia está basada en El Mesías de Dune, que es la segunda novela de Frank Herbert, y da un salto 17 años después de los acontecimientos de Dune Part 2 o Parte 2. Y ahora Paul Atreides, interpretado, ya lo sabemos, por nuestro Timothée Chalamet, que lo hace espectacular, ya no será el héroe que conocimos, es el emperador más poderoso del universo y deberá enfrentar las consecuencias de las decisiones que lo lleven al poder. Uno de los momentos, pues sí, que más ha emocionado a todos, o sea, al público, a los fans, es el primer vistazo del misterioso villano interpretado por Robert Pattinson, porque su apariencia es casi irreconocible. Ha provocado una ola de comentarios en redes y también muchos incluso pensaron que se trataba de otro actor. Ay, eso me encanta. El avance también confirma que pues ya vamos a ver una Zendaya, obviamente a Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Javier Bardem, Rebecca Ferguson. Y además de mostrar una versión mucho más madura de los personajes tras el salto en el tiempo. Pero quizá lo que más está fascinando a los fans es la escala visual. Una vez más, el director canadiense Villeneuve apuesta por filmar para IMAX. Bravo, otro para filmar. Con IMAX, con enormes paisajes desérticos, batallas monumentales y una fotografía que realmente impacta. O sea, yo sí saqué lagrimita en el tráiler porque dije, ya va a acabar esta trilogía, pero me va a emocionar muchísimo verla ya completa en pantalla grande. Algunos ya la colocan entre las favoritas para la próxima temporada de premios. Eso yo creo que viene. Yo creo que es un 2026 muy bueno para el año del cine. Sí, del cine. Yo creo que nos va a ir con Dune muy bien. Y bueno, vamos ahora a la noticia de la semana en el teatro. Y es que Belinda y Dana estarán juntas. Fíjense, el Mentiverso sigue creciendo, Dana. Sí, ya está confirmadísima como invitada especial para Mentiras All Stars, donde compartirá escenario con Belinda y Mariana Treviño en una serie de funciones especiales que prometen convertirse en uno de los eventos teatrales más esperados del año. Las tres encabezan esta edición especial del exitoso musical y la gira llegará, sí, a Ciudad de México. Esto será el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional. Después se irán a Monterrey para el 2 de octubre y en el Auditorio Banamex en Guadalajara será el 9 de octubre allá en el Auditorio Telmex. De acuerdo con los primeros reportes, Dana interpretará a Yuri, uno de los personajes icónicos de la historia de Mentiras. Digo, todos son icónicos, pero me gustaría ver a Dana en este nuevo personaje. Creo que representa un gran reto para ella. Así que los boletos ya están disponibles, pueden ir a, ya saben, online, la taquilla del Auditorio Nacional acá en Ciudad de México. Vayan por sus boletos porque seguramente va a estar muy bien. Yo sí quiero ver esta mancuerna, así que ya lo saben, Mentiras All Stars. Próximamente vayan por sus boletos. Y yo hasta aquí los dejo con las noticias de la semana. Por favor, vayan a ver La Odisea, no se dejen llevar por los comentarios de demás. Yo creo que Christopher Nolan sí es brillante con lo que hace, con la forma. Les voy a dejar ahí en mis redes sociales para que puedan seguir datos que no conocían
de lo que hizo Nolan, por ejemplo, con La Odisea, que todo es filmado en el mar, que se hizo con un barco real. Todo eso lo pueden encontrar en mis redes sociales. Me buscan ahí como Violeta Moreno. Y bueno, yo hasta aquí los dejo con las noticias de la semana, porque yo les cuento qué hay en tendencia. Ustedes deciden qué ver. Yo soy Violeta Moreno. Nos vemos en el próximo episodio de Abejorro Media.